¿Están los integrantes del grupo? Yo sí. Fernández Vaca. Sí, ingeniero, creo que ya estamos todos. Grupo La Mecánica Naranja, ¿no? Sí. Aponte, Ota, Adrian. Presente, ingeniero. Luego viene Caero Robles Daniel. Presente, ingeniero. Belis Quispe Oven. Presente, ingeniero. Rocha Ferrufino Chiara. Presente, ingeniero. Fernández Vaca Yeltsin. Presente, Inge. Rodríguez Aldrin. Presente, ingeniero. Los cuatro. No me falta ningún integrante, ¿no? Bien, jóvenes, pueden comenzar cuando gusten. ¿Se ve la pantalla? Sí. Listo. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi grupo la mecánica naranja les va a exponer sobre enseguida voy a quitar. Bien, ahora sí. Va a disculpar. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi grupo, la mecánica naranja, les va a explicar sobre la cinemática del punto material, ¿no? Primeramente, vamos a empezar con lo que es, ¿qué es la mecánica racional? La mecánica racional es una rama de la física que estudia los movimientos y el equilibrio de los cuerpos. Se lo divide en tres, que es la cinemática, dinámica y estática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que la producen. La dinámica estudia estos mismos movimientos, pero aquí sí, aquí también introducen las causas que a esta la provocan, ¿no? O sea, las fuerzas. Y en la estática estudia las fuerzas y el equilibrio de los cuerpos. Para saber lo que es la cinemática del punto material, tenemos que saber qué es el punto material. Para que un cuerpo sea considerado punto material, se tienen que básicamente despreciar sus dimensiones con respecto a la distancia de su punto de referencia y también con la trayectoria que tuvo, ¿no? Ahora, cinemática. Dijimos que ya la cinemática es el estudio de los movimientos sin tener en cuenta las causas que lo producen, pero también estudia lo que es el desplazamiento, la rotación, rapidez y aceleración y velocidad, ¿no? Tiene lo que son elementos importantes. ¿Cuáles son? El sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Es el espacio que se utiliza como referencia para saber si un cuerpo o partícula está o no en movimiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es básicamente cuando una partícula tiene el recorrido de una posición inicial a una final. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es el recorrido que el cuerpo tiene al desplazarse sobre un sistema de referencia. Y la aceleración es la variación en el tiempo de la velocidad. Trayectoria. Voy a explicarle a detalle lo de qué es trayectoria, ¿no? Anteriormente dijimos que la trayectoria es el recorrido que describe un cuerpo al desplazarse en un sistema de referencias, pero también es el resultado de la unión de varios puntos sucesivos, de sucesivas posiciones, ¿no? Que estuvo la partícula o cuerpo rígido en su movimiento. Y se pueden formar lo que son líneas rectas, curvas o también irregulares. La trayectoria se divide en tres, que son trayectoria rectilínea, curvilínea e irregular. Cada uno tiene sus componentes, excepto la irregular. La irregular, como la que no tiene exponentes, le voy a explicar primero, ¿no?
La irregular básicamente es cuando el movimiento es imprevisible, no se sabe hacia dónde va a ir, izquierda, derecha, arriba o abajo. Su forma geométrica también es irregular. Un ejemplo más claro sería el vuelo de una mariposa o cuando inflamos un globo y antes de amarrarlo lo soltamos, ¿no? Entonces va a irse por todos lados. No se sabe la trayectoria que va a tener o el movimiento. Bien. Trayectoria rectilínea. La trayectoria rectilínea se reduce a una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que solamente es el estudio de las fuerzas en línea recta, ¿no? Dentro de este está el movimiento con trayectoria rectilínea. Es el movimiento en una sola línea recta, como anteriormente ya está dicho, como su nombre mismo. Dentro de esto están tres componentes, que es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad donde la aceleración es constante, y el movimiento rectilíneo con aceleración variada, donde la aceleración y la velocidad son variables, ¿no? Trayectoria curvilínea. La trayectoria curvilínea básicamente se asemeja a una curva. Dentro de este están varios movimientos con trayectoria. Entre la principal es la circular, ¿no? La trayectoria circular es cuando un cuerpo se desplaza, tiene sus desplazamientos de forma circular, ¿no? O trayectoria circular. Dentro de este está el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Un ejemplo vendría a ser la mezcladora de cemento que tiene giro circular o lo que es la rueda de la fortuna. Ahora, movimiento parabólico. Es el movimiento de una partícula o cuerpo en el que la trayectoria se describe en forma de parábola, ¿no? Un ejemplo claro viene a ser cuando un cañón lanza una bala, o sea, va a tener forma de parábola, o cuando jugamos voleibol. Movimiento elíptico. El movimiento elíptico es cuando el movimiento se desplaza de forma elíptica. El ejemplo más claro está lo que es la rotación de los planetas alrededor del Sol. Y como último también tendríamos el ejemplo de lo que es el boomerang, ¿no? Ahora, movimiento oscilatorio o vibratorio. Es cuando el cuerpo se mueve en oscilaciones o vibraciones en torno a un punto en equilibrio. Por ejemplo, el resorte, las vibraciones del sonido de una guitarra, que son una fuente vibratoria, ¿no? Ahora, movimiento pendular. Es cuando el móvil describe un arco de movimientos de ida y vuelta. Un ejemplo es el reloj en péndulo o el columpio o mecedora, ¿no? O hamacas en los parques. Continuamos con lo que son vectores. Buenos días, ingeniero, y buenos días, compañero. Yo le voy a hablar acerca de lo que son los vectores. Antes de hablar de una definición de lo que es un vector, es importante entender que todos estos temas de vectores, junto con los sistemas de unidades, conversiones, magnitudes físicas, engloban todo lo que es la base de la física. Entonces, para eso es que lo estudiamos. Ahora, el término vector proviene etimológicamente del latín, que significa el que conduce o el que transporta, y es una herramienta matemática que nos sirve para representar gráficamente una magnitud de carácter vectorial. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos lo que es la descripción de un vector en 3 dimensiones y el cómo se forma. Y otra definición de vector sería que es un segmento de recta en el espacio que parte desde un punto hacia otro. Esto quiere decir que está orientado, pues, ¿no? Y para la siguiente, por favor. Entonces, tenemos lo que es la representación de un vector. Los vectores se representan gráficamente con una flecha, como se puede ver ahí, y para expresarlo en una fórmula se representa con una letra y una flecha encima. En cuanto a las características del vector, tenemos varias características importantes, que son ahí el módulo, el punto de aplicación, la dirección y el sentido. Voy a pasar a describir cada una de ellas. En cuanto a la magnitud, es también llamada módulo, que indica la amplitud y el tamaño del vector. La magnitud vectorial se representa como se ve ahí en esta fórmula, y ¿qué quiere decir? Por decir, un vector R es igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Tenemos también lo que es la dirección. La dirección indica el ángulo de inclinación que posee un vector respecto a un eje.
ya sea el eje del sistema de coordenadas X y Y, o si no en 3 dimensiones. Y lo podemos hallar también con la fórmula que θ es igual a la tangente elevada a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Tenemos también lo que es el sentido, que es lo que indica la orientación del vector. En otras palabras, es la flechita que está al extremo del vector y que puede indicar en qué sentido está. Y también tenemos lo que es el punto de aplicación, que se utiliza para describir la cola o el sitio en el cual se va a aplicar el vector. También otras características importantes son que tienen la línea de acción, que es por decir, como se ve en el ejemplo de sentido, es una línea imaginaria en la cual está pasando el vector. También es llamado lo que es principio de transmisibilidad, que podemos trasladar ese vector a cualquier parte de esa línea de acción y no va a ocurrir ningún cambio porque es la misma línea de acción. Y también tenemos lo que son los tipos de vectores. En la siguiente diapositiva tenemos tipos de vectores que son los vectores unitarios, que su magnitud es igual a 1, los vectores nulos, que su representación gráfica es un punto, como se ve ahí. En otras palabras, quiere decir que tanto el extremo como el origen de ese vector es el mismo. Entonces, por eso su módulo es 0. Por eso se ve ahí en la imagen que se está describiendo tanto el origen y se hace una circunferencia hasta su extremo, y por eso es 0. También tenemos lo que son los vectores paralelos, que indican la misma dirección, pero pueden tener distinta magnitud o distinto sentido. En el caso de este ejemplo, tienen la misma magnitud, mismo sentido y misma dirección. Tenemos también lo que son los vectores opuestos, que indican distintos sentidos, pero pueden tener igual magnitud y dirección. Tenemos también los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son aquellos que concurren en un mismo punto, y son también llamados vectores angulares, ya que como concurren en un mismo punto, forman un ángulo, ¿no? Entonces, esos serían los vectores concurrentes, y los no concurrentes, pues es lo contrario, que no concurren en un mismo punto, y son vectores dispersados en todo lo que es el plano. Como siguiente está lo que es el vector posición. Este es un vector muy importante, es una definición importante, ya que la definición nos dice que es un vector, como se ve en la imagen, que parte desde el origen de un punto o sistema de referencia, en este caso el sistema de 3 dimensiones, hasta algún punto de alguna trayectoria de una partícula en un determinado tiempo. Entonces, como se ve ahí, la curva trayectoria es la curva roja que se ve. Entonces, si nosotros queremos analizar el vector posición, lo colocamos en el origen y lo desplazamos hacia lo que es una parte de un punto, una partícula de esa curva trayectoria, y esto se utiliza para representar lo que es la distancia entre dos puntos, que se verá más adelante. En cuanto a las aplicaciones de los vectores en la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones de todo lo que es el cálculo vectorial se encuentra en lo que es la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. También otras aplicaciones en cuanto a lo que es todas las materias siguientes de ingeniería civil, ya que todo esto lo aprendemos en lo que es la base de la física, física 1. Todo esto nos sirve para poder entender lo que viene más adelante, que es la mecánica clásica, dividida en mecánica de los sólidos y mecánica de los cuerpos deformables. En todas estas dos se aplica lo que son los vectores, ya que aplicamos los conceptos de fuerza, los conceptos de cómo podemos encontrar alguna tensión, conceptos de reacción y acción. También podemos encontrar conceptos de velocidad. Entonces, para todo esto se aplica los vectores en la ingeniería civil. Y otra cosa es en la utilidad del vector. Cuando nosotros hablamos de lo que es vector, nos sirve para poder representar magnitudes vectoriales, tanto como es la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Y nosotros, basándonos en lo que es la cinemática del punto material, que es nuestro campo de estudio y en esta exposición, necesitamos entender lo que es vectores para luego poder definir conceptos más avanzados, como son las fórmulas de velocidad, entender qué es una posición, entender qué es movimiento, aunque parezca algo obvio, porque cualquiera puede señalar y decir cuando algo se mueve, pero como ya lo dijo mi compañero,
La definición de movimiento es un estado en el que los cuerpos o partículas cambian de posición o lugar, y a esto se le da lugar a lo que es la velocidad. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya. El concepto de velocidad está asociado a lo que es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Como podemos ver en el gráfico, tenemos en este caso dos vectores, posiciones que parten desde el origen, y nosotros queremos analizar cómo es que se mueve, aparte de lo que son los vectores, qué más podemos rescatar de todo eso. Pues una de esas cosas es la velocidad, que también es una magnitud vectorial, que muchos se confunden, que piensan que es una magnitud escalar, pero no es así, sino que solo sus componentes pueden ser escalares, pero en sí la velocidad es una magnitud vectorial. Y esta también se representa mediante flechas que indican la dirección y sentido del movimiento. Y algo muy importante de la velocidad es que esto depende del desplazamiento y no de la trayectoria. Por decirlo de una manera, si yo tengo de un ejemplo, agarro un carrito y lo pongo en un eje de referencia 0 y lo desplazo de izquierda a derecha, el tiempo inicial 0, y lo desplazo hasta un punto también 0, pues, y si yo quiero calcular la velocidad de ese automóvil, como no me interesa lo que es la trayectoria y solo me interesa el desplazamiento, es decir, solo me interesan los extremos, pues la velocidad de ese auto va a ser 0, porque tanto como empecé en el intervalo 0 y terminé también en el 0, y no me interesó lo que es la trayectoria, por eso es que su velocidad es 0, y esto se mide en el sistema internacional en metros sobre segundo. Como siguiente tenemos lo que es la velocidad media. La velocidad media de un cuerpo, de un vector, como se ve en la imagen, la velocidad media de un cuerpo, lo que está en verde, es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector de desplazamiento, que es lo que está en azul, cuyo módulo es el cociente entre el módulo de dicho vector y el tiempo transcurrido. Es decir, en otras palabras, que la velocidad media es igual al módulo de este vector sobre el tiempo. Y como última parte tenemos lo que es la velocidad instantánea. Ya. Se define también la velocidad instantánea como el tiempo transcurrido basado en el límite. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a analizar cómo es que es la velocidad en un instante tan pequeño de tiempo, pero tan pequeño que la diferencia de tiempo cada vez se acerca a 0, entonces, pero que no tiene que ser igual a 0, sino que se acerca a 0. Entonces, esto es lo que conocemos nosotros como la derivada, y podemos utilizar lo que es la definición de la derivada para encontrar la velocidad instantánea. En este caso sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso sería todo, ingeniero. Sigue el siguiente. Ok. Buenos días, ingenieros y compañeros. Yo les voy a continuar hablando sobre la aceleración. Primero, vamos a definir qué es aceleración. Pues es una magnitud vectorial. Es una magnitud de carácter vectorial. Nos indica qué tan rápido cambia la velocidad de un objeto en un determinado tiempo. La aceleración mide... La aceleración puede cambiar si la velocidad va aumentando, cambia a positivo, y puede ser negativo si la velocidad va disminuyendo. Y es dada por la siguiente ecuación, la siguiente fórmula. Vector A en función al tiempo es igual a la componente en X por vector Y más la componente en A, más la componente de A en Y por vector J, más la componente A en Z por vector K, y así sucesivamente. La aceleración media es aquella relación que existe entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo transcurrido para el cambio de velocidad. Por lo tanto, tenemos que la aceleración es igual a la variación de la velocidad partido de la variación del tiempo, pues esto quiere decir que será la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial. A la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es el cambio que experimenta la velocidad por unidad de tiempo en cada instante del movimiento. Y su fórmula es aceleración instantánea igual al límite cuando
del tiempo tiende a cero. De esta misma razón, delta v entre delta z, lo que obtenemos es la aceleración instantánea. A esto se lo conoce como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Componentes intrínsecas de la aceleración. Se definen las componentes intrínsecas de la aceleración como la descomposición del vector aceleración en los ejes intrínsecos. Como cuando un móvil describe una trayectoria curva, presenta en cada punto una aceleración. Esta aceleración se puede descomponer en dos direcciones: tangencial a la trayectoria y normal o perpendicular a ella. Su fórmula se expresa de esta manera: aceleración instantánea igual a la aceleración tangencial más aceleración normal. Aceleración tangencial. La aceleración tangencial mide los cambios del módulo de la velocidad en el tiempo. Su expresión viene dada por la siguiente fórmula. Aceleración tangencial igual a la derivada del módulo del vector de velocidad respecto al tiempo por vector con la dirección del eje tangente del sentido del movimiento. Y la otra fórmula es aceleración igual al diferencial de velocidad en función al tiempo igual al diferencial de v en función al tiempo por vector unitario más v por diferencial del vector unitario en función del tiempo. Siguiente. Es aceleración normal o centrípeta. Es la aceleración que determina que el cambio de dirección de la velocidad en los cuerpos que rotan o se mueven por trayectorias curvas. Esta aceleración recibe el nombre de centrípeta porque siempre está dirigida hacia el centro de rotación. Esta mide cambios de dirección de la velocidad en el tiempo. Su fórmula se expresa como la aceleración normal igual a la velocidad en un punto al cuadrado sobre el radio de curvatura por la derivada del vector unitario. Gracias. Buenos días, ingenieros, compañeros. Continuamos hablando sobre las coordenadas ahora. El concepto de coordenada lo vamos a definir como un sistema de referencia que es usado para establecer la ubicación de un punto, ya sea en el plano o en el espacio. Un sistema de coordenadas vendría a ser el conjunto de valores que nos permite identificar de manera inequívoca la posición de un punto, como ya les mencioné, en un plano o en el espacio. Coordenadas rectangulares. Es un objeto matemático formado por dos rectas perpendiculares, denominados eje X y eje Y, más conocido como el plano cartesiano. Míralo, Daniel, por favor. Sí, como el plano cartesiano, o también conocido como sistema cartesiano, el cual se atribuye que son dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que intersectan en un punto denominado punto cero, es decir, el origen. Como vemos, está dividido en 4 cuadrantes. El primero comienza en superior derecha y se van nombrando en sentido de la antihorario. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. El eje horizontal, denominado también eje de las abscisas, corresponde a X, y el eje vertical, el eje de las Y, también llamado coordenadas. Una aplicación de las coordenadas vendría a ser la famosa fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Cómo demostramos esto? Tomamos el teorema de Pitágoras, como podemos ver aquí, el pequeño triángulo formado por dos catetos AB y su hipotenusa AC. La primera fórmula nos dice que
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ya sea a cuadrado más b cuadrado. Despejando c, tenemos esta fórmula. Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bien. Tenemos un sistema de coordenadas. Ya le hablamos de plano cartesiano, x y y. Tenemos dos puntos, h, k, conforman un punto, y x y y conforman un punto. Ubicamos estos dos puntos en nuestro plano cartesiano y proyectamos las líneas de B, K, H y X para formar un triángulo similar al que ya vimos aquí en el ejemplo de Pitágoras. La distancia entre el punto H, K y X y Y vamos a denominarla D, y esta es la incógnita que tenemos que encontrar. ¿Qué nos falta para que sea similar al triángulo de Pitágoras? Nos faltan sus catetos. Los valores de estos catetos los vamos a obtener de la diferencia entre X y H, y para el eje vertical, Y y K. La fórmula de distancia sale de reemplazar estos valores en la fórmula, en la segunda fórmula de arriba. Como podemos ver, distancia al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado, que vendría a ser el cateto A, más y menos k al cuadrado, que vendría a ser el cateto B. Despejamos el cuadrado y tenemos la fórmula de distancia que conocemos. Genéricamente lo conocemos con x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos k menos y2 menos y1 al cuadrado, pero esta es una demostración en base al teorema de Pitágoras. Tenemos un ejemplo con números para entenderlo mejor. Ya sean 2.65 y b2,3, los ubicamos en el sistema cartesiano, establecemos los catetos, sus equivalencias, ya con los valores obtenidos, y reemplazamos en la fórmula, que nos da que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 18. Resolvemos esto y nos da que la distancia entre estos dos puntos es 4,24. Y eso sería un ejemplo claro y sencillo de la aplicación de coordenadas en la ecuación de distancia entre los puntos. Va a continuar mi compañero. Buenos días, ingeniero, compañero. Voy a exponer sobre las coordenadas curvilíneas. ¿Qué son las coordenadas curvilíneas? Es un sistema de coordenadas que se basa en la intersección de curvas que proyectan puntos críticos, tangentes, círculos, y en sus análisis con el ojo del observador. Todo esto está en el espacio tridimensional. Y las coordenadas curvilíneas se clasifican en ortogonales y polares. Ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. En las coordenadas ortogonales, ¿qué son las coordenadas ortogonales? Es el sistema de coordenadas tal que en cada punto los vectores tangentes y las curvas coordenadas son ortogonales entre sí, o sea que forman entre 90 grados. Aquí tengo un ejemplo, si ven mi cámara. Este es el eje X, Y y Z. De aquí a acá hay 90 grados, de aquí a acá hay 90 grados, de aquí a acá hay 90 grados. Y en eso se trata de la coordenada ortogonal. Y para que sea una coordenada ortogonal tiene que cumplir tres condiciones: producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Entre ellas están los versores tangentes a las líneas de coordenada y los versores normales a la superficie de coordenada. Ahorita vamos a ver las ecuaciones de cada una que forman. En el producto escalar tenemos que es perpendicular la primer coordenada por la segunda, tiene que ser igual a 0, e igual en los versores normales y tanto con los versores tangentes. En el producto vectorial, el producto vectorial quiere decir que el producto de dos vectores es igual al resultado del otro vector, tanto es igual en los versores normales y versores tangentes. Recordemos que
que U es igual a X, B es igual a Y y B ligada es igual a Z. ¿Ya? Y en el producto mixto, el producto de todo tiene que ser igual a 1, tanto en los versores normales y versores tangentes. Versores significa como vectores. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a verificar que o sea, el que versor tangente a la línea es igual al versor normal de la superficie. Tanto que tenemos la ecuación en la superficie 1 de U, le dije que U es igual a X. Dele. Graficamos en el plano ZY. Luego tenemos la superficie 2, que es B, graficamos en el plano ZX, y la superficie 3, que es B ligada, que graficamos en el plano XY. Entonces, para hacer esto, hacemos la intersección de B y B ligada, que quiere decir sobre el plano ZY, y obtenemos la curva de la curva tangente, que sería que tiene la dirección sobre el eje X positivo, y esto es igual a la superficie, esto igual que a la superficie de lo normal con lo, de la recta tangente normal con la recta de los versores, digamos. Entonces, y por eso viene la gráfica atrás. Aquí se lo voy a demostrar, no sé si ven mi pantalla, que este sea mi plano y esta es mi superficie Y, X para acá. Entonces, este es el origen. El origen partimos hacia el X, atravesándolo. Ese sería el versor normal. Con el versor tangente, es como que coloquemos la otra parte encima, quedaría así, en una esfera, lo estoy mostrando que es un limón, que viene de acá, del punto de atrás, por eso viene del plano ZY hacia adelante, hacia el X, que es por acá. Siguiente, por favor. De ahí están las coordenadas polares. En las coordenadas polares tenemos un punto de origen y luego tenemos una flecha hacia el eje X, que se llama el eje polar, y esto tenemos un punto en el espacio cualquiera, y para hallar ese punto, la distancia, tenemos que calcular desde el punto, hacia el polo de origen, que es la distancia R, y el θ se saca del eje polar hacia la línea de la distancia, sería el eje. Entonces tenemos dos coordenadas. Para hallar las coordenadas polares son dos coordenadas, la distancia y el ángulo. Y acá graficándolo en bidimensional, porque es en plano bidimensional, no es de 3. Así que tenemos X, Y, digamos. Así que hacemos las coordenadas y en vez de hacer cuadrícula como hacemos en las coordenadas rectangulares, como habló mi compañero anterior, hacemos circulito. Entonces, y vamos subrayando las distancias y los ángulos. El primer ángulo es 30, el otro es 45, 60, 90, 135 y así. Y para hallar ese punto, trazamos una distancia desde el origen hacia el punto. Entonces, miramos la gráfica y dice que la distancia de 4 es la R y el ángulo es de 60. Ese ángulo de 60 es igual al ángulo que viene atrás, que sería de 260, de 240. Seno de 240 y seno de 60, el seno de 60 es positivo y el otro es negativo, pero sería el mismo. Y entonces, ¿qué hacemos para extender las coordenadas polares a 3 dimensiones? Digamos? Tridimensional. Ahí ya. Siguiente, por favor. Para hacerla en 3D, las coordenadas. Quería explicar aquí en mi pantalla. Como le expliqué, este es mi punto polar o origen y este es mi eje polar. Entonces tenemos así la línea y este es el punto de origen. No se ve ahí. Y para hallar el ángulo de 60, es como que saquemos 2 de esto. Ya queda así el hueco y ahí sería el ángulo que se grafica sobre el eje Y. Entonces, de las coordenadas cilíndricas,
Esta de la coordenada cilíndrica es tridimensional. Es lo mismo que tiene las polares, pero en este se le agrega la variable z. Ya tenemos un punto en el espacio cualquiera, y para hallar ese punto, vamos a hacer un prisma. ¿Vale? Para que sea más fácil. Luego de hacer un prisma, proyectamos sobre sus sombras, sobre el eje Z hacia abajo, y de ahí ya graficamos la distancia R. De ahí para hallar el ángulo θ, hacemos del eje X positivo hacia la R, hallamos el ángulo. Y la variable Z, como le dije, ya sería la distancia. Es como, aquí está. Este es un cilindro. El radio es aquí en el centro, hacia la orilla, tengo una distancia. Y la Z determina la altura que va a tener ese cilindro hacia arriba. Todo esto de la altura, y de acá para acá es el radio. Tenemos que considerar que, obviamente, que el radio tiene que ser mayor a 0, mayor o igual a 0. Siguiente, por favor. Vamos a graficar un punto de coordenada cilíndrico. Tenemos el espacio tridimensional X, Y, Z. Ahí tenemos los datos de la distancia, del ángulo y de Z. Para graficar primero tenemos sobre el eje X 45 grados, que es al sentido antihorario del reloj. Graficamos y medimos 2 de distancia, que sería, y de ahí subimos 1 de Z. Y para verlo bien en este plano, hacemos un prisma igual, para que se entienda. O sea, quiere decir que toda la parte superior de ese prisma es sobre el eje Z, que viene a ser 1. Es como este otro cilindro, digamos, chiquitito, ¿te parece? El radio de aquí, acá viene a ser 2 y hacia arriba 1. Y sale un cilindro pequeño, así aplastadito. Siguiente, por favor. De ahí, por último, tenemos las coordenadas esféricas. Esas son las que más se aplican y todo en la área de ingeniería civil, ya que lo vemos en topografía, ya que sacamos mediciones acerca sobre la Tierra, los satélites que están alrededor y todo eso. En geodesia lo vemos en probabilidad estadística, análisis estructural, en material de construcción. Y para graficar un punto en la esférica, trazamos ahora el ρ. ρ viene a ser igual que la R. Entonces, pero aquí ya tenemos el pi, que se grafica sobre el eje Z. Hallamos ese ángulo con la distancia que está entre el origen y el punto que estamos encontrando. Luego proyectamos el punto sobre el plano XY, y de ahí hallamos la R. La R aquí no es necesaria, pero la estamos hallando para encontrar el ángulo, θ sobre el eje Y, va X. Entonces, si se dan cuenta, el ρ es igual a R. ¿Por qué? Porque para hacer una esfera, tiene que ser bien redonda. Entonces, del centro que parten y por todo lado que choca las esquinas, el cuerpo de las orillas, tiene que ser la misma. Porque si no fuera la misma, si ρ fuera 5 y R fuera 3, ya sería un elipsoide. Y esto tiene restricciones, que ρ tiene que ser mayor a 0, obviamente, o si no sería un punto, y la otra igual sobre el eje Z, porque, o sea que dando la vuelta da 360, porque 2 pi es 2 por 180, 360, y abajo igual lo mismo. Siguiente, por favor. Entonces, para graficar un punto de coordenada esférica, tenemos los datos. Ya empezamos graficando el θ. En este plano de la distancia, y luego
le metemos como lo hicimos con el pi y medimos 6 hacia arriba, sobre el plano. Esta es una hoja, digamos, como que sea un limón cortado. Sí, la mitad. Se está viendo la parte. Y medimos el 6 y ese sería el punto que se está encontrando. Y ahora, ¿por qué se le llama coordenada esférica? Se llama coordenada esférica porque, dale, porque vemos que θ es igual a cualquier constante, ya que aquí en el plano que se grafica el ángulo θ que viene del X hacia el Y, todo eso tiene todo eso hacemos un semiplano porque lo estamos haciendo con restricciones positivas. Se tiende hacia el infinito y hacia abajo y hacia el otro lado, hacia el puro infinito, digamos. Entonces, por eso se le halla un punto, porque de cualquier manera va a pasar el punto por ahí, por esa parte cortada que va a pinchar. Por eso le digo que si ρ es igual mayor a 0, porque si fuera ρ menor o igual a 0, ya sería de la parte trasera. Igual tenemos la otra condición que es de pi y a cualquier constante. Esto quiere decir que si tenemos una parte positiva de la superficie y insertamos un punto, digamos, en una esfera. Al insertar el punto, a ver si lo veo. Al insertar el punto, va a traspasar, va a toparse así por el centro para que sea simétrica. Y va a cruzar por el otro lado. Igual pasa aquí, y va a tener los mismos ángulos. Ya le dije que los ángulos de 60 y 240 los mismos, solo con signo contrario. Siga, por favor. De ahí la última de ρ, que es igual a cualquier constante. Igual no se olviden que ρ es igual a r, a la distancia. Mire, del punto de origen, que es 0, 0, hallamos un radio 6, digamos, póngale que es 5. Hacia la Y, hacia el eje Y, hacia arriba va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque para ser una esfera tiene que tener todas las partes iguales, por si no sería un elipsoide. Pase, por favor. Y eso sería todo en mi parte. Ya, buenos días, ingeniero, buenos días, compañero. Continuando con la explicación, primeramente voy a explicar sobre el personaje Jean Frédéric Fresnel. Hablando un poco de su historia, este personaje fue de 1816 a 1900. Este fue un famoso matemático, lo cual tiene la teoría de las curvas juntos con Joseph Serre. A lo largo del tiempo en el cual estuvieron ambos, se dio el reconocimiento de su trabajo, lo cual se va a hablar de los vectores, la tangente, la normal y la binormal. Eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, la definición de Fresnel y Serre, este es un cálculo vectorial, la cual describe las propiedades cinemáticas. Como sabemos que esto se desplaza a lo largo, bueno, las cuales sus funciones son las tres componentes, que es el X, la Y y la Z. Como podemos ver ahí la imagen de fondo negro, esa animación, lo cual quiere decir que consiste de los tres vectores, que el vector, el azul representa el vector tangente unitario, la cual denotamos con T, y el vector verde que es el vector el vector principal, la cual se denota con N. Y el vector rojo que representa el binormal, lo cual se define como el producto entre la T y la N. También nosotros ahí podemos argumentar, como vemos la imagen de las vectores de unidad, en la imagen podemos ver ahí, en la cual se observa la normal, la tangencial y la binormal. Nosotros, como vemos la imagen, decimos ahí que la tangente es el vector unitario a la curva, o sea, que está apuntando hacia la dirección del movimiento. Y la n, que es el vector normal, que es la derivada de t con respecto al perímetro de la longitud del arco.
y B, que es el vector unitario binormal, que es, como le dije hace rato, que es el producto de cruz entre la T y la N. Siguiente. Ya, como observamos en la diapositiva, las fórmulas de Frenning y Serre. Estas fórmulas, las cuales son las principales, la 1 y la 3. Nosotros haciendo los cálculos correspondientes, podemos conseguir la segunda fórmula. Bueno, la primera fórmula, la cual se caracteriza, que es la derivada del vector tangente con respecto al desplazamiento, esto es igual a la curvatura del vector normal. Y la derivada del vector binormal con respecto al desplazamiento, decimos que es igual a menos la tensión de un cuerpo por el vector normal. Esta fórmula, la que le estoy mencionando de Frenning y Serre, es muy importante, ya que describe las propiedades de la cinemática, que de una partícula se puede mover a lo largo de una curva diferencial. Esto se puede mover a una curva diferencial a través del espacio euclidiano. Ya, las aplicaciones. Las aplicaciones, lo que podemos resaltar, las aplicaciones en las ciencias de la vida, en la física y en lo que nos interesa en la ingeniería civil. Las aplicaciones en ciencias de la vida, como su nombre lo dice, podemos nosotros ver los movimientos microbianos. Esto sí se ha utilizado a través de la fórmula de Frenning y Serre, lo cual esto aplica ya su movimiento que cambia las direcciones. En la física nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, dentro de un entorno, ya sea utilizado a través de las precisiones de un microscópico que es un poco gravitacional, que es un pozo gravitacional. Ya, en la cinemática. Da mucha importancia, ya que podemos aplicarla en la ingeniería civil, lo cual es muy importante, es una pieza fundamental, lo cual puede resolver problemas de estabilidad, como también de análisis estructural y como también la parte de las aguas, que es las cargas hidráulicas con respecto a las represas. Ya, siguiente. Ya, finalmente, con la conclusión, nosotros podemos concluir nuestro tema. La cinemática es una rama de la física que esto a lo largo del tiempo ha contribuido al desarrollo del bienestar del hombre. También nosotros podemos concluir que la cinemática influye al diario vivir, ya que nosotros como los seres humanos podemos observar y entender que ningún cuerpo está en reposo. Bueno, también para aumentar nuestra exposición tenemos un video, ingeniero y compañeros, lo cual el compañero ahorita lo va a reproducir para que lo podamos observar, lo cual se trata de un experimento de nuestro tema. Para este experimento utilizamos la definición de trayectoria rectilínea.
La trayectoria rectilínea tiene un punto importante que es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Solo se estudian los movimientos en línea recta, ya sea vertical o horizontal. En este experimento se estudia el movimiento en línea recta vertical, ¿no? Obtuvimos lo que es el tiempo y la distancia, utilizando la fórmula del MRU, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Reemplazamos simplemente los datos, la distancia 7 centímetros y el tiempo 0.14 segundos para el primer vaso. Reemplazamos los datos en la calculadora y nos sale 50 centímetros por segundo. Utilizamos la misma fórmula para el segundo vaso. Va a ser 7 centímetros sobre segundo. Ya habíamos reemplazado los datos del vaso 2. Nos salió 20 centímetros sobre segundo. De igual forma utilizamos la misma fórmula para lo que es el tercer vaso, ya con la glicerina, ¿no? Tener en cuenta que el primer vaso fue aire, el segundo vaso fue agua y el tercero fue glicerina. Para la glicerina, dio un total de 2,1 centímetros sobre segundo. Esa es la velocidad que tiene el dado, ¿no?, al momento de bajar de forma vertical. Eso sería el experimento de nuestro tema. Gracias por su atención. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien. Faltó un poquito más de trabajo en el tema de los audios, ¿no? Pero para hacer el primer grupo, Ingeniero, de todas maneras, no lo vamos a enviar al grupo. ya de todas maneras no está mal. Estamos recién empezando y bueno, eso tiene su valor. Aponte, Ota, Edriam, ¿está? Presente, ingeniero. Diga un número del 1 al 112. 18. 18. ¿Está Bravo Pereira Joel? Presente. Ya, hágale una pregunta, por favor, a Aponte, Ota, Edriam. Ya. ¿Podría explicar un poco más a fondo de la aceleración centrípeta? Ya. La pones la diapositiva, por favor. Ahorita, un rato. Ya, ¿se ve? Aquí está. Esta aceleración también es llamada normal o centrípeta y mide los cambios de dirección de la velocidad en el tiempo. Como se dijo, era una curvatura y su fórmula es la aceleración normal o centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura multiplicado por mu, que forma un vector. Eso sería, ingeniero. ¿Pero qué representa la velocidad de la aceleración normal o centrípeta? De acuerdo a la definición que ha dado. Representa el cambio de dirección desde la velocidad hasta la aceleración, digamos. Eso sí, eso significaría. Ya, está bien. Está Jairo Robles. Sí, ingeniero. Por favor, un número del 1 al 112. 30. Chileno Álvarez Alex, ¿está? Chileno Álvarez a la 1. Chileno Álvarez a las 2. Chileno Álvarez a las 3. Entonces vamos con Colque Lucas Edwin, ¿está? Sí, ingeniero. Bien. Hágale una pregunta, por favor, a Jairo Robles Daniel.
¿Por qué se llama coordenada esférica? ¿Cómo? ¿Por qué se llama coordenadas esféricas? Sí. Ya, coordenadas esféricas es básicamente cuando se trata, ¿no?, de un problema que tiene simetría de tipo cilindro o azimutal, ¿no? También se trata de una versión en 3 dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica plana. Ah, no, esféricas, dijo, ¿no? Sí. Esféricas. Ok. Se basa, bueno, es la idea de las coordenadas polares, ¿no? Y se determina para determinar la posición espacial del punto mediante una distancia ρ y 2 ángulos que son teta y phi, ¿no? Sabemos también que la esfera es un cuerpo geométrico limitado por un cuerpo, ¿sí?, por una superficie de curva cuyos puntos están todos a igual distancia de un interior llamado centro. Coordenadas esféricas. Ok. O sea, la misma idea de los polares, pero con 2 ángulos y una distancia. Perfecto. Está Rocha, Ferrufino, perdón, Vélez, Quispe, Oven. Sí, ingeniero. Un número del 1 al 112. El 2, ingeniero. Aguilar, Yubanuré. ¿Está? Sí, ingeniero. Presente. Bien. Pregúntele, por favor, a Vélez, Quispe, Oven. Un ejemplo, ¿dónde lo podemos ver lo que es la aceleración centrípeta? ¿A dónde lo vemos? La aceleración centrípeta lo podemos ver. Bueno, a ver, lo podemos ver. Aparece en la vía cuando existe, por ejemplo, el movimiento circular. Decimos que también la fuerza centrípeta es la velocidad tangencial, bueno, que es perpendicular entre sí. Por lo cual esto tiene objetos la cual cambia la dirección sin afectar la magnitud. Es ingeniero. Ok. Está en clases Rocha, Ferrufino, Kiara. Sí, ingeniero. Un número, por favor, del 1 al 112. 17. Brahuaite, Aparicio, Sergio, ¿está? Presente, ingeniero. Pregúntele, por favor, a Rocha, Ferrufino. Ya ¿cómo podría convertir una coordenada polar a una coordenada rectangular? Rocha, Ferrufino. Ahí no está activado mi audio. Convertir una coordenada polar a una recta. Momentito. Paren de contar. ¿Cómo? Señores, yo les he pedido, por favor, que hagan su trabajo y lastimosamente Kiara, no, o sea, es el primer grupo y no tienen por qué andar con esas trampas. Kiara, ya los he venido pillando, siempre pasa lo mismo y como ustedes están trabajando en este momento, no es correcto. Si les están haciendo una pregunta es porque saben, no es para que se pongan a buscar a internet. Lo siento, la exposición de todo este grupo queda anulada. Ingeniero, ya estaba esa pestaña abierta. Estás buscando, Kiara, estás buscando en internet. Yo quería activar mi audio. Sí, lo activaste en el peor momento, cuando internet te estaba dando la respuesta. O sea, queda anulada la exposición de este grupo. Todo el grupo tiene nota 0. Yo lo siento, jóvenes,
han tenido bastante tiempo para hacer su trabajo y no es correcto que vengan a estas alturas del partido, y esto va para todos los grupos. El siguiente grupo que ya encuentren eso, también se le va a anular la nota del grupo y chau semestre. Esta vez por ser primer grupo estoy siendo contemplativo, jóvenes. No hagan burrera. Nada les cuesta estudiar su tema. Ingeniero. O sea, es fácil que le pregunten y uno se pone a buscar en internet y busca la respuesta en internet. Sencillo es. Pero eso es trampa. Métanselo a la cabeza. Esas avivadas así, quítenselas de la cabeza. Por esta ocasión, Ingeniero, disculpe su audio, o bueno, en sí el internet está mal, no se escucha bien. Sí, es cierto. Dije, no se le escucha bien. No se escuchó nada Ya, en la última ahora. parte de lo que estuvo hablando. Ya voy a estar más lento y solo para no hacerlo muy largo, voy a dar los resultados. Número 1, la nota del grupo, 0 de posición. Número 2, los que participaron en clase también es inválida su participación, 0. Entonces, veremos el grupo del siguiente martes, a ver si se les ocurre también hacer alguna chanchada. Les vuelvo a repetir, por favor, es fácil que le pregunten y buscar directito en internet y que le dé la respuesta en internet. Eso no se hace, ustedes tienen que estudiar, no buscar. Y para los siguientes grupos, por favor, o estudian su tema, no es a que estén buscando en la diapositiva la respuesta, ahí es facilito leer cualquier cosa. Entonces, le preguntan, responden, si no la saben, no la supieron. Lo siento mucho por este grupo, jóvenes. Disculpe, ingeniero, pero yo, ¿cómo le voy a escribir si yo estoy mirando todavía allá? No lo estaba escribiendo. O sea, Kiara, o sea que lo que escuché, no. O sea que lo que yo escuché no es real. Obvio, sí, pero es que tengo pestañas aquí, ingeniero. Claro. Pero va a disculpar, y por eso se tardó porque buscó la respuesta en internet y eso no se hace. Y qué coincidencia, Kiara, usted lo que tiene que hacer es reconocer que estaba haciendo trampa. Sé que miré eso, pero no lo busqué. Pero por lo menos a mí quíteme la nota, ingeniero. No, señorita. O sea, yo tengo que cortar todo esto de entrada. Y esto que le sirva de experiencia a todos. Yo prefiero que pierdan sus 5 puntos y no que crean que me la están haciendo, o que si me la hacen, la libraron fácilmente. No es así el tema. Para los siguientes grupos, por favor, encuéntrale esa chanchada, 0 en el grupo y chau semestre. Estudien, no hagan trampa. Se lo dije al comienzo del semestre. Estudien. No traten de avivarse. Ingeniero, disculpe, pero no fue todo el grupo. ¿Perdón? Disculpe, no fue todo el grupo, ingeniero. Lo siento, yo dije de entrada, y va desde el examen hasta las exposiciones. Uno que me haga una burrada, porque eso es una estupidez. Pensar en que la van a librar y por ganarse 5, en vez de perder 5 puntos, o en vez de ganar 5 puntos porque estudiaron o no estudiaron, están perdiendo 35 puntos. Ya ustedes verán cómo la libran en su examen. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego. Para los siguientes grupos, por favor, estudien. Y si no estudian, van a perder 5 puntos. Es lo más que van a perder. Pero si hacen alguna burrera como la que acaba de hacer Kiara, o quizás alguno de ustedes también la hizo, es facilito buscar la respuesta en internet y ya me gané los 5 puntos. Pero están arriesgando, ya ven lo que están arriesgando. Así que lo siento mucho, jóvenes. Nos vemos el siguiente martes con el segundo grupo. Que tengan un buen día a todos.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.